La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Quiero compartirle en este estudio 3 pensamientos. Recuerde que ya llegamos al 5.º sello, son 7 sellos. Este es el número 5. El primer pensamiento son interrogantes, ¿no? Las primeras 2. ¿Quiénes son los muertos por la palabra de Dios? Ese es el primer pensamiento. El segundo pensamiento es: ¿quiénes complementarán o completarán el número de los muertos por la palabra de Dios? Y en tercer lugar, quiero que veamos también el clamor por justicia de los mártires será escuchado. El clamor por justicia, los mártires claman por justicia y ese clamor será escuchado de parte de Dios. Así es, ¿no? Antes de entrar ya al desarrollo, siempre en la introducción acostumbro, y esto lo hago para que aquellos que quieren predicar o enseñar, pues humildemente, ¿no? Si ustedes quieren, pues, hacer lo que yo hago y dicen, no, me gustaría hacerlo como lo hace este viejito, pues siempre en la introducción, cuando son estudios bíblicos, usted haga un repaso. Unos le llamamos retroalimentación y otros repaso. Es decir, para amarrar con lo nuevo que entramos. ¿Cuál sería el repaso? Bueno, lo mínimo que podemos hacer es de lo que hablamos en el 4.º sello. Pero si usted quiere ir más allácito, puede ir al 1.º, 2.º, 3.º y 4.º. Y aún se puede ir más atrás. Si usted dice, mire, quiero que no olviden cuántos capítulos tiene Apocalipsis. 22, dice. ¿Y ustedes lo han leído una y otra vez? Sí. Ajá. ¿Tiene una idea usted de todo el libro de Apocalipsis, un panorama general? Sí. ¿Me puede decir usted así rápido de qué habla el capítulo 12? Y la persona le dice, mire, es ahí donde aparece Satán. Ah, este ha leído. ¿Y el capítulo 20 de qué habla? Ahí está el milenio. ¿Y el capítulo 19? Ahí es la guerra de Armagedón. Entonces, así, cuando uno mismo se examina, hágalo, le va a servir mucho. Pero luego, ¿se acuerdan ustedes que al principio del estudio les dije, miren, póngale atención a cuántas palabras? ¿Quién se acuerda? 1, panorama, tener un panorama de todo. 2, conocer el perfil de los actores. Pero si usted no quiere llamar esa palabra así, como quien dice, simplemente conocer quiénes son los actores. ¿Quiénes son? Los actores del mal, los actores del bien. Aquí en estos capítulos que estamos estudiando y que se le llaman los sellos del 1 al 5, ¿sabe quién es el actor principal de todo esto? Satán y el anticristo. Es el que está haciendo todo el problema, ¿no? Entonces es necesario conocer quiénes son los protagonistas o los actores en la Biblia, ¿no? Tanto del mal como del bien. Pero luego les dije, miren, conozcan el panorama, conozcan ustedes quiénes son los actores o los protagonistas. Luego les dije, conozcamos las acciones. Todo esto que usted ve en el capítulo, en el 1.º sello, en el 2.º, el 3.º, 4.º y 5.º,
son acciones satánicas. Y claro, también del anticristo, que es el hijo de Satanás, ¿no? Luego le dije yo, insisto en esto, conozcamos las acciones, pero también el escenario. Los sellos no están ocurriendo en otro lado, sino aquí en la tierra. Aquí en la tierra, ¿no? Y hay cosas que suceden en el cielo que en su momento las explicamos. Y por último les dije yo, no olvidemos que en esto hay que, además de ver el escenario, los escenarios, hay que ver la interpretación. Ya con la interpretación es un poco más complejo, porque uno tiene que aventurarse muchas veces. ¿Será esto? Oh Espíritu de Dios, ilumíname. Yo creo que es esto. Haciendo. Bueno. Estudiamos entonces el primer sello, dijimos que era la aparición del anticristo cuando aparece el primer caballo, que es el caballo blanco. Es cuando él se identifica con el mundo entero. El mundo entero, él les dice, aquí estoy. Soy el líder que ustedes esperaban. Ese gran líder que ustedes esperaban para poner orden, para poner seguridad, para traer paz. Caballo blanco, ¿no? Y claro, en su presentación, él logra atraer las multitudes. Y una de las cosas que insistimos es que es allí donde él logra ganarse a los políticos del mundo, del planeta, y se unen a él. Hay una excepción probablemente, porque ya en el segundo caballo, cuando aparece el caballo rojo, que es un periodo de guerra, uno queda pensando, ¿será que alguien se opuso de todos los del planeta? Recuerden que los países están alineados, ¿no? No es lo mismo hablar de los que están alineados con los Estados Unidos que los que están alineados con la China, o alineados con Rusia, o alineados entre los árabes. Entonces estuvimos ahí analizando, ¿no será que hay algún bloque que no esté de acuerdo con el anticristo? ¿O algún país poderoso? Y estuvimos ahí pues asumiendo que podía ser la China misma o la Rusia misma, y es más, aún los Estados Unidos, para que se dé la chispa de la guerra en el segundo sello. Cuando entramos al tercer sello ya es otra cosa, el caballo negro, el hambre. Y hablamos de tres cosas. Hablamos de la catástrofe económica, producto de la guerra, la escasez, producto de la guerra, y el hambre, cruda hambre, producto de la guerra. Ese fue el tercer sello, el caballo negro. Y el que acabamos de ver el martes pasado, a mí me asustó. ¿Y a usted? El caballo amarillo. El caballo de la muerte. Y es la muerte la que aparece allí, cabalgando, ¿no? Yo no sé si en las ancas del caballo lleva al Hades, al infierno, o por aparte, independientemente de eso, pero ahí van juntos. Y eso sí es necesario ponerle atención, porque no ocupa mucho entendimiento. Dios es tan lindo que nos hace comprender. Es la consecuencia de todo lo que viene después de una guerra. ¿Qué es lo que viene? Pues el hambre. Y bueno, las pestes. Así es que ese caballo amarillo es la sumatoria donde hay una muerte por todos lados, gente que murió en la guerra, gente que muere por la peste que se levanta, gente que muere por el hambre. Y claro, la población mundial pierde la cuarta parte de lo que estén viviendo en ese tiempo. Hicimos una especie de ensayo y dijimos, ¿y si fueran 8,000 millones de habitantes en el planeta, cuánto es la cuarta parte? 2,000 millones. Pues esa sería la cantidad de muertos. Es algo desastroso, ¿no? ¿Y por qué dice que el Hades, o sea, el infierno le seguía? No solo porque la gente muere y va al sepulcro, sino porque el infierno, que trata de las profundidades de la tierra y que estamos creyendo que es donde está el mismo infierno que dijo Jesús, y que hay fuego y que hay llamas, pues esos muertos, y quién sabe si van a ir a parar ahí.
lo más seguro, porque si no son cristianos convertidos, pues van perdidos, ¿no? Eso fue el cuarto sello. Hoy vamos con el número 5. Agárrese de la silla porque este es fuerte, fuertísimo. Es una mortandad terrible, muy terrible, ¿no? Son las acciones del perverso anticristo. La primera parte es: ¿quiénes son entonces los muertos por la palabra de Dios? Porque así lo dice la porción que leímos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esa es la pregunta: ¿quiénes son los muertos por la palabra de Dios? Ahí hay un listado: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Los mártires del paganismo. Los mártires del paganismo. ¿Sabe usted qué es el paganismo? El paganismo es un sistema religioso, un sistema inmoral, de conducta inmoral de la gente. Pero es un sistema religioso, ¿por qué? Porque ellos siempre están reverenciando, adorando a algún dios. Y aquí entran ya las culturas. ¿Se acuerdan ustedes que los egipcios son los primeros, quizá como imperio egipcio, en presentarle en su historia que eran gente pagana en el sentido idolátrico, que tenían dioses por todos lados y para todo había un dios? ¿Se acuerdan de eso? Y les dije yo: miren, no le ponga un hijo Osiris. Si ya se lo puso, ya estuvo, ¿no? ¿Por qué? Porque Osiris era un dios de los egipcios. Y hay más nombres que después, cuando lo he dicho, me arrepiento. Digo, y si hay algún hermano o hermana que se llama así, se va a sentir mal, ¿no? Pero es mi deber advertirles a los hermanos que todavía no han tenido hijos: piensen cómo le va a poner a su hijo. Le pone el nombre de un dios o de una diosa, ¿no? Hay un diablo ahí, ¿no? Entonces, ese sistema religioso, oiga, falso, dioses y dioses, celebraciones con esos dioses, eso era el paganismo, los paganos. Y esa cultura se mantuvo y se hasta hoy, porque después de los egipcios vinieron los otros, los babilonios, por ejemplo, con su dios Baal. Los babilonios, tremendos. Pero quienes dijeron quita de ahí son los griegos. Los griegos, diosas y dioses y diosas y diosas, que el dios de aquí, que el dios de allá. Los griegos. Esta herencia de los griegos, de sus dioses, se la traspasaron a los romanos. Oigan, los romanos, ¿no? Solo cambiaban de nombre. Eso fue terrible. Entonces, cuando surge el cristianismo, aún antes, con los profetas, los pobres profetas sufrieron, pero cuando surge el cristianismo, chocó ¿con quién? Con el paganismo. Y muchos cristianos murieron como producto de los paganos, de los fanáticos paganos. Los mataban a los cristianos. Terrible, ¿no? Es el primer rubro. Pero se suman los romanos. Roma quizás ha sido la más cruel en la matanza de cristianos. 10 grandes persecuciones que se dieron desde la primera centuria. Estoy hablando de los primeros 100 años. Recuerde que el que puso es Nerón, el perverso, malo Nerón, que él pues con su música, con su lira, ¿no?, le dio fuego a la ciudad de Roma para divertirse, decía él. Cuando los romanos comenzaron a detectar que él era el perverso que le dio fuego a la ciudad, cambió y dijo él: no, fueron los cristianos. Y se desató una persecución
una cacería contra los cristianos, una matanza de cristianos, ¿no? Roma en eso, qué bárbaros. Los cristianos. Imagínense ustedes, ¿cuál era el castigo para un cristiano? 1, crucificarlos, los árboles. 2, cortarle la cabeza. 3, colgarlos en un árbol, echarles brea y ponerle fuego, como que eran antorchas humanas. 4, los traían al Coliseo romano, donde estaban las fieras, los leones, los tigres, y los echaban. Y esto los devoraban los animales, ¿no? 5, toros con cuernos, toros bravos, ¿no? Una mujer, una santa mujer de Dios, porque no quiso ella dejarse manosear de un desgraciado gobernador. Ella era una virgen, se le echaron a los toros, y los toros, mire, con los cuernos, eran pitos de sangre por todos lados. Murió mártir. Esos romanos hicieron barbaridades, pero barbaridades con los cristianos. Los ponían en unas armatostes así, todos estirados, y comenzaban hasta que les quebraban todos los huesos. Sufrieron. Por eso a mí me molestan esos cristianos nacos, llorones actualmente, que con nadita, ay hermano, que mire, que allá, no hombre, digo yo. Si nosotros no hemos pasado nada, pero nada, como esos primeros cristianos. Imagínense que desde el año 100 que estuvo Nerón, matanza de cristianos. ¿Se fue en la cuenta? Pedro lo crucificaron. Se fue en la cuenta, Pablo le cortaron la nuca. Entró ya el siguiente emperador después de Nerón. Bueno, hay un interinato de Vespasiano, pero después vino Domiciano, una matanza de cristianos bárbara. Murieron 10 grandes persecuciones. El año 200 se fue matando cristianos. Y el año 300, hasta el 300 se fue también matando cristianos. El último fue Diocleciano, matando cristianos. Hasta que llegaron ahí por el 311, que apareció Constantino. Él quería, era un guerrero, ¿no? Él quería ser un emperador. Había una diferencia, que era hijo de una cristiana llamada Helena. Para la iglesia tradicional es Santa Helena. Y Constantino, yo creo, hermano, esto es muy mío, usted si quiere tómelo, déjelo. Yo creo que Dios tuvo que buscarse un instrumento, hombre. Sí, no hay otra. ¿Qué hizo? Si fue cierto o no fue cierto, Constantino tuvo una revelación, una visión, que vio en el cielo una cruz de fuego, y que una voz le dijo: con este signo vencerás. Pero le digo, si fue cierto o no fue cierto, pero el hombre se la hizo y mandó a equipar a sus guerreros con una cruz en los escudos. Se fajó con Magencio, otro que quería ser emperador. Magencio se escribe con X. Pero mire, no, hombre, no la dio con Constantino. En una gran batalla, allí se lo acabó. Y Constantino, en el año 312, gana esa victoria, y en el 313 dice: el cristianismo ahora será la religión oficial del imperio. Tremendo, ¿verdad? Emocionante, ¿no? Pero ¿cuántos miles y miles y miles y miles de cristianos habían caído? Muertos por la palabra de Dios. ¿Cuántos van? Los paganos, los romanos. Pero va el número 3. Ojo. Y aquí duele, ¿no? Los muertos por la Santa Inquisición. Dije los muertos por el paganismo, los muertos por los romanos,
ahora los muertos por la Santa Inquisición. Pastor, ¿y eso qué es? Hay que tener pulso, porque si no se sabe decir esto con mucho tacto, da la idea como que estamos atacando a la Iglesia romana, ¿no? Y hay que ser respetuosos, ¿no? Ellos han pedido perdón un montón de veces, ¿no? Resulta que la Iglesia romana, y que dicho sea de paso, Constantino le dio vida para que se constituyera una iglesia institucional. Creció fuerte. Claro, tuvo un golpe la Iglesia romana en el año 1054. Ya habían pasado 1000 años. El cristianismo, oiga, el cristianismo de ese tiempo era la Iglesia romana. No había más. Y ellos tienen razón cuando dicen: ustedes acaban de aparecer, hombre, si ustedes son del siglo XVI y nosotros. Es cierto. Pero ¿de qué sirve que sean viejos? Tener algo nuevo y bueno, ¿verdad? Pero algo viejo y... Bueno, ¿qué sucede en el año 1054? El cristianismo romano de la parte oriental, que hoy se llama Turquía, oiga, pero que en aquel tiempo se llamaba Constantinopla, porque en Constantino construyó su gran ciudad en honor a su nombre. Pues ese cristianismo, los obispos de ahí se sentían bien, se la picaban a esos obispos y no se querían someter al obispo de Roma. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran como dos capitales. Y es que eran dos capitales, porque Roma era la capital del Imperio Romano Occidental y Constantinopla era la capital del Imperio Romano Oriental. Así es que el obispo de allá de Constantinopla se sentía, ¿verdad? Por último se enojaron, se pelearon y se rompió. Y apareció lo que se llamó la Iglesia Ortodoxa. Investiguen. La Iglesia Ortodoxa. Usted ha visto tal vez en las noticias unos señorones con una corona diferente a la de los, bueno, como que es cucurucho así para arriba, ¿no? Como que es ¿cómo se llama lo de los cocineros? Bueno, gorro pues. Se parece, es la de los obispos o es de las autoridades que ellos pues, hay una diferencia, ¿no? Con una gran cruz acá. Pues, esta iglesia que fue grande y es grande, ¿cómo se llama? Le dije, iglesia ortodoxa. Ortodoxa. ¿Usted cree que Rusia es chiquita? Y todos los países que fueron satélites de Rusia, los vecinos, ortodoxos. Entonces la iglesia ortodoxa es mundial y es grande, igual que la iglesia romana. Ya fue en el año 1517 que, con el problema de Martín Lutero, que surge la iglesia protestante. Protestante porque protestó Martín Lutero. Ahora ya tiene usted 3 grupos: romanos, ortodoxos y protestantes. Usted no se enoje porque le digan protestante. Sí, dígale. Y todavía protesto, dígale. Ajá. Bueno, ¿por qué le fui a dar esa vueltecita histórica? Porque cuando surge la iglesia protestante, comenzó el calvario para los cristianos protestantes. El señor que estaba en Roma, ¿verdad? ¿Cómo está eso? Y allí surgió lo que se llamaba la Santa Inquisición. Era el acto de hacer justicia, según ellos, matando a los herejes. ¿Y quiénes eran los herejes? Aquellos que estaban en contra de la iglesia romana, que estaban en contra del Papa, que estaban en contra de todos. Este protestante es hereje, hay que matarlo. Y entonces vino el Papa, porque tenía una autoridad, pero
¿Qué hizo el Papa? Estableció un grupo de una orden que se llamaba la Orden de los Dominicos, como quien dice hoy los franciscanos, que andan de cafecito, ¿no? Pues aquellos eran los dominicos de Santo Domingo de Guzmán. Así es que a esto se le encomendó que se encargaran de a los protestantes herejes. Y los persiguieron. Entonces ahí había un contubernio, iglesia-estado. Oiga, el jefe de estado, ya sea el rey, casi siempre el rey, con el representante del Papa, que eran los dominicos, mire, fulano de tal, comprobado que es un hereje, a la hoguera. Y morían por el fuego, ¿no? Ponían fuego, ¿no? O lo mataban de otra manera, pero morían. Toda esa persecución que se dio por traducir la Biblia, tal vez del alemán al español, traducirla o al inglés, eso era una herejía, ¿no? En fin, habían muchas razones para combatir la nueva religión que se llamaba protestantismo. Y murieron, pero cantidad de gente, hombres y mujeres cristianos. ¿Cómo se le llamaba ese movimiento? La Santa Inquisición. Claro, los católicos les da pena, es su historia. Así como los alemanes les da pena de que Hitler mandó a matar 6 millones de judíos, ¿no? Es la historia. Un tiempo en mi país, aquí El Salvador, les va a dar vergüenza a los que fueron a las montañas como guerrilleros y a los militares que mataron gente injustamente. Porque murieron de ambos lados, ¿no? Injustamente. Pero es la historia, hay que aceptarla. ¿O no es así? Entonces, ¿cuántos van ya? 1, los muertos por el paganismo. 2, por el romanismo. 3, por la Santa Inquisición. Pero ahora viene lo más triste. Ay, esto sí me da tristeza y dolor, ¿no? Claro, cuando llegamos al tiempo de la edad, es que como la historia se va, Edad Media. Después de la Edad Media pasamos a otra etapa para llegar a la contemporánea. Pero cuando llegamos a la edad contemporánea, nace un señor en 1818 que se llamaba Carlos Marx. ¿Cómo se llamaba? Carlos Marx, 1818. Ese hombre se oponía, y quizás con justa razón, contra las arbitrariedades del capitalismo. Porque miren, hermanos, el capitalismo ha sido ingrato en varias ocasiones. No todo, sería injusto hablar de todo, ¿no? Sino que algunos fulanos capitalistas han sido bárbaros. Bueno, entonces Carlos Marx dijo, no, esto no puede seguir así. Es necesario que el gobierno está en las manos de los trabajadores, de los que producen. Y él comenzó a escribir, ¿no?, su propia ideología. Eso es otro tema, ¿no? Al grado que la ideología marxista pegó fuerte en la mente de los estudiosos, de los pensantes. Y el primero que se convirtió a eso, que eran casi siempre los trabajadores, dijo él, esto está bueno. ¿Sabe quién fue? Lenin. Así es que se organiza con todos los trabajadores en la Rusia, ¿verdad? Y le dieron vuelta al rey. Óigame. Y se impusieron y establecieron gobierno en la URSS. Bueno, no solamente ahí, sino que establecieron ya una especie de unión, y eso es lo que se llamó así, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. 25 países juntos. Pero el centro de la ideología era el socialismo, comunismo. Socialismo, comunismo. Y con los toques que le dio Marx, marxismo.
Y le pegó fuerte porque comenzó en el año 1917. Todo el siglo pasado hasta 1992. ¿Por qué fuimos a dar toda esa vuelta histórica? Porque en ese régimen de socialismo, comunismo, en la URSS, con su satélite en América, con Cuba y otros países asiáticos allá, óigame, hubieron pero muchos centenares de muertos. Estamos hablando de los muertos por la palabra de Dios. Era prohibido entrar a la URSS. El que se atrevía a entrar con Biblias caía preso o lo mataban. Son los muertos por la palabra de Dios en el sistema socialista comunista. Y si no averigua ahora con la China, ahí tienen ya el sistema comunista, ¿no? Los chinos. Ya no es la URSS, hoy es la China. Y mueren cristianos. Los persiguen, ¿no? Tienen que hacerlo todo a escondidas. Y lo que estoy insistiendo es los muertos, los muertos, los muertos. Ya hablamos del paganismo, hablamos de Roma y hablamos de la Santa Inquisición. Ahora estamos hablando del socialismo comunismo. Pero ahora lo último, ojo, ojo, los muertos por el Islam, que se le conoce como los musulmanes. ¿Que no ve las noticias usted? Noticias que vienen de aquí del Asia, estos países como Irán, Irak y otros. Ese grupo, ¿verdad? Que ni quiero mencionarlo. Este es cristiano, predicador, no, ¡plá, plá! O le vuelan la nuca o lo matan. ¿Cómo se llaman esos? Mártires por la palabra de Dios. ¿Quiénes los persiguen? Esa religión, el Islam, los musulmanes, ¿no? Eso es diabólico. Así como lo escucha. Entonces, todos estos muertos, ¿dónde están? Están en el cielo. Están en el cielo. Pero falta, y esta es la segunda parte que quiero que vea, la segunda parte. ¿Quiénes complementarán el número de los muertos por la palabra de Dios? ¿Quiénes complementarán el número de los muertos por la palabra de Dios? Vamos todos. Los santos de la tribulación y gran tribulación. Dígalo conmigo. Los santos de la tribulación y gran tribulación. Esto es futuro. Esto no ha ocurrido. Porque todavía no estamos en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Porque todavía está la iglesia aquí en la tierra. Porque todavía no nos hemos ido con el Señor. Porque todavía no ha aparecido el anticristo, el gran personaje para el mundo. Ahora bien, estos muertos de la gran tribulación, hermanos amados, es una lista terrible, ¿no? ¿Quiénes son? Los creyentes israelitas. ¿Quiénes son más? Los creyentes cristianos. Otra vez, ¿quiénes son? Los creyentes israelitas. ¿Y quiénes son más? Los creyentes cristianos. ¿Dónde se ven juntos los muertos en la tribulación? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Rapidito, que solo me están quedando 5 minutos. Vaya volando. 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos me habló y me dijo: estos están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran
tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí están como una fotografía anticipada de todos los muertos en la gran tribulación por causa de la palabra de Dios. Pero ahora dirá usted, pero ¿cómo usted dice que los israelitas? Sí, sabemos que cuando Cristo se lleve a la iglesia y aparezca el anticristo, que al principio de alguna manera casi engaña a Israel, pero luego Israel como que despierta y dice: este no es el Mesías. Pensábamos que era él. No, este no es. Entonces, cuando se quita la careta, viene la persecución y mata, yo no sé cuántos miles o millones de israelitas muertos. Porque los israelitas en este capítulo 7 son escogidos, son seleccionados para predicar. Y predican los israelitas por todas partes, ¿no? Pero comienza la mortandad israelita y los conversos, ya esos conversos se les llamarían cristianos de la tribulación, que se convierten. Ahora, la persecución sigue. El anticristo ahí en ese quinto sello mata. Pero luego sigue matando, y va a ver usted más adelantito allá, siempre en el capítulo, ahora vea usted más adelantito el capítulo 11, versículo 7, ¿quiénes mueren ahí? 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, ¿quiénes? Los 2 olivos. ¿Quiénes? Los 2 testigos, supuestamente Moisés y Elías. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, el anticristo que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El anticristo mata a los 2 profetas. Probablemente no van a estar solitos, probablemente van a haber seguidores convertidos, y esos también mueren, porque el anticristo ha tomado un poder, ya le dije, tiene el poder absoluto. Entonces hay más versículos. Capítulo 12, versículo 17, el anticristo se encarga de perseguir a israelitas. Capítulo 12, versículo 7, después hubo capítulo 12, ¿qué le dije? 17, 12, 17. ¿Qué dice el versículo 17? Entonces el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es esa mujer? De manera figurada, la nación de Israel. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¡Guerra! Algunos intérpretes dicen que esta mujer no es Israel, sino la iglesia. Independientemente, ¿quién los persigue? El anticristo. ¿Quién los mata? El anticristo. Si son israelitas o si son cristianos, pero son muertos por causa de la palabra de Dios. Pero hay más. Sigamos viendo ahí. Dice el capítulo 13, versículo 7. 13:7, ahí cerca. ¿Qué dice la escritura? Y se le permitió al anticristo, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Aquí entran los israelitas y los cristianos. Guerra contra los santos y vencerlos. Ay, Dios mío, y los venció. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No crea que solo allá va a ser en el Medio Oriente el problema. Es todo el planeta persiguiendo cristianos, matando cristianos, ¿no? Pero hay más. Léase ahora el versículo, le dije, 13, versículo 16 al 17. 13, 16 al 17. ¿Qué dice la escritura ahí? Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Mire, van a ponerle la marca a la gente de ese momento, porque si no se deja poner la marca, va a morir. Oye, no me la pone a mí, pues muere, pues que muera. ¿Dónde dice eso? Capítulo 20, vamos rapidito todos. ¿Qué dice el capítulo 20?
Mire qué lindo esto, el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Oiga, de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquellos le dieron, deje ponerse la marca. No, pues muere. ¿Cómo muere? Decapitado. Es una matanza terrible, ¿no? Estamos viendo los muertos por el anticristo, los muertos de la gran tribulación, ¿no? Ahora, mis amados, dirá usted, pastor, pero ¿y esto se queda así? No. Estas son las acciones del anticristo, del diablo en el anticristo. Pero usted se fijó en la entrada, cuando leímos ahí en el capítulo 6, que hay una especie de clamor de los santos decapitados, de los santos muertos, de los santos, diríamos, mártires. ¿Qué es lo que clamaron ellos en ese capítulo 6, en el versículo 10? Y clamaron a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor y Santo verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es un clamor que ellos hacen. Y sabe, Dios les dice: esperen. ¿Saben quién hacen este clamor? ¿Saben quiénes hicieron este clamor? Los muertos, los mártires, no solo por los paganos, no solo por los romanos, no solo de la Santa Inquisición, no solo por los comunistas y todo esto, ya muertos. Y les digo al Señor: esperen, porque faltan. ¿Quiénes son los que faltan? Los de la gran tribulación. Léanse bien despacito ahí, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Ya leímos el capítulo 7. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuándo es que se completó el número? Cuando el anticristo mató a toda la gente en esos 7 años. No, hombre. ¿Usted cree que el cristianismo nuestro es? No, si este muchachito, no, si... ¿Sí o no? Y yo también. Todos aquí, ninguno puede decir que... Todos. Analicémoslo. Pero bien, Dios es tan lindo, Dios es tan bueno, y contesta la petición que les hace. ¿Qué dice el versículo 10 del capítulo 6? Ya lo leímos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 16, 5 al 6. Vamos, Apocalipsis 16, 5 al 6. Corra rapidito, que no quiero quedar esto pendiente. Apocalipsis 16, ¿qué dice? Versículo 5 al 6. Y oí al ángel de las aguas. Aquí ya son los juicios de Dios sobre la tierra. Los juicios de Dios sobre la tierra. Dios haciendo justicia. Y el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú los has dado a beber sangre, pues lo merecen. Óiganme, cuando cae la segunda copa sobre las aguas dulces, se vuelven amargas y mueren los habitantes del planeta. Ya Dios está haciendo ¿qué? Justicia. 17:6, Apocalipsis 17:6. ¿Qué dice a 17:6? Léalo. Vi a la mujer, es el sistema político, económico, religioso. Repito, vi a la mujer, es 17:6. Vi a la mujer ebria. ¿Quién es la mujer ebria? Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? Es una aplicación simbólica. ¿Quién es la mujer? Babilonia. ¿Pero quién es Babilonia? Un sistema. ¿Cuál sistema político? ¿Cuál sistema económico? ¿Cuál sistema religioso? Sistema político, económico, religioso. Es el
está en el mundo de tiempos y ha estado ahí, y está ahí, y ha estado ahí. ¿Cómo vi a esta mujer? Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé sorprendido, asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Bueno. Sistema político, económico, religioso, que va a estar al servicio ¿de quién? Del anticristo. Pero todo el sistema histórico, político, económico, religioso ha estado siempre a la orden. Lo uno va ligado a lo otro. Políticos ligados con los millonarios y con los religiosos. Y así es como han muerto mucha gente. Yo quiero que le diga: Señor, danos temple para poder enfrentarnos a las pequeñas cosas que pasan. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora, y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.